Bienvenidos queridos amigos a su programa Con la Biblia en tus oídos, lecturas y reflexiones diarias de la palabra de Dios. Hoy, Proverbios 28. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el que perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa, mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria, mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de algunos huirá hasta el sepulcro y nadie lo detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno, hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destructor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados, se esconde el hombre, mas cuando perecen, los justos se multiplican. Este proverbio empieza con la siguiente comparación. Dice: huye el necio sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como león. ¿Cómo una persona puede huir sin que la persigan? A primera vista puede notarse que es algo un poco inconsecuente, ilógico,
Pero si nosotros empezamos a analizar las relaciones humanas, nos vamos a dar cuenta que esto es muy común. Te pregunto, ¿cuándo una persona se angustia por algo que no ocurre? ¿Cuándo una persona se siente mal porque tiene algún sentido de persecución cuando no la hay? Bueno, eso en la psicología y en la psiquiatría se llama paranoia. Cuando una persona cree que todos le tienen mala, que todos están pensando en hacerle mal y se angustia por eso, se angustia por una ilusión que es falsa, por una idea que es una suposición en su mente, porque está en la continua suspicacia, buscando o pensando que hay en malicia en todo, en toda persona, en toda actitud. Eso se llama paranoia. Muchas personas actúan de niveles mayor en paranoia, que ya se puede ser como un trastorno de la personalidad, o en dosis menores, que puede ser un rasgo de la personalidad. En ese espectro muchas personas se mueven. Incluso hasta nosotros podemos tener esos pequeños rasgos que cuando una persona nos habla algo, entonces de inmediato nuestra mente empieza: ¿y qué me habrá querido decir? ¿Será que sabe tal cosa de mí? ¿Será que me está dando una indirecta? Muchas veces interpretamos las declaraciones de otros, cuando esas declaraciones no tienen ningún sentido de enjuiciamiento o ningún sentido de crítica, pero nosotros estamos como a la defensiva, pensando que están hablando de nosotros. ¿No tiene también eso una cuota de narcisismo, de egocentrismo, de pensar de que los otros están pendientes de nosotros, que los otros se reúnen para hacernos mal, o que nosotros somos la continua conversación de otros? ¿No será también, aparte de paranoia, también será un poco de narcisismo, de egocentrismo? Esta actitud, sea en un rasgo mínimo a un rasgo muy grande, dice que no es conveniente. Incluso cuando esto se vuelve algo habitual, algo consumado, algo que es continuo, bueno, la Biblia le llama impío al que se siente perseguido. Pero hace una comparación, que el justo está confiado como león. Analicemos esto. ¿Cuál es la confianza del león? El león es el animal que es considerado como el rey de la selva. Pero ¿te has preguntado por qué es considerado como el rey de la selva cuando hay otros animales que le superan en fuerza, le superan en porte? Por ejemplo, una jirafa o el hipopótamo. ¿Por qué le teme al león? El elefante, que es muchas veces más grande que un león, le teme por la sola razón de que cuando el león empieza a cazar o el león tiene que luchar, aplica todo lo que tiene. Lucha como si no hubiera más vida. Lucha con todas sus fuerzas. Por eso se le llama el león el rey de la selva. Así también en esa confianza nosotros debemos estar como de un león. ¿Y por qué debemos tener esa confianza? Esa confianza no es pasividad. Esa confianza no es permitir que el mal avance. Esa confianza no es indiferencia ante la maldad y la falta de compasión. No, esa confianza es de que Dios está con nosotros, de que Él vela por nuestras vidas, de que si hay alguien que es enemigo nuestro, Él va a juzgar si nosotros también hemos tratado de solucionar ese problema. Pero no pensemos de manera alguna que esa confianza es pasividad, porque en el versículo 4
nos dice que los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan, o sea, los justos, contenderán con ellos. Es decir, el justo no se va a quedar tranquilo si ve que la ley del Señor es pisoteada, es prevaricada, es pasada por alto. Va a haber una contención, va a haber una resistencia. Y es eso lo que Dios dijo cuando en Génesis 3:15 dijo que iba a haber una enemistad entre los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente. En otras palabras, estaba diciendo que nunca en la historia de la humanidad el grupo de los justos, de aquellos que siguen a Dios, se iban a someter por completo al enemigo. Siempre iba a haber una resistencia. A eso nos referimos con una confianza no basada en la pasividad, sino en la fuerza. Estar dispuesto a luchar por Dios, por su ley. Mira qué terrible. El mal avanza, dijo un famoso filósofo. El mal avanza porque la gente buena calla. Pero el justo no debe callar. No debe adular lo que es malo. No debe alabar a los impíos, como dice aquí, sino que debe contender, debe colocar su voz, debe explicar, debe expresar si hay algo que está siendo malo, deshonesto, mentiroso y falta de la ley de Dios. Porque si nosotros caemos en esa práctica de la pasividad por el miedo, por eso de no quiero peleas con personas o le tengo miedo a la reacción que puedan tener, mira qué triste lo que dice la Biblia, lo que puede pasar. Porque en el versículo 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces es una triste situación que Dios nos dice, que cuando nosotros apartamos su ley, nuestro oído de su ley, cuando sentimos que el mal está bien, cuando no contendemos, no en el sentido de ponerlos a pelear, pero sí a expresar nuestra opinión, a quedarnos callados por miedo, dice ahí, que incluso nuestra oración se puede volver abominable. Yo creo que ninguno quiere que su oración se vuelva abominable. Por eso pidámosle a Dios esa fuerza, la fuerza del león, la confianza que tiene, pero también la fuerza cuando toca pelear. No para producir rencillas, porque eso lo producen los impíos, pero sí a producir resistencia para que el mal no siga avanzando. Que Dios te bendiga. Si te gustó este audio, te invitamos a darle me gusta y a compartir con tus amistades. Si aún no te has suscrito a este canal, te invitamos a suscribirte para recibir publicaciones futuras. Ahora daremos lectura al estudio diario trimestral de Lecciones de Vida. En esta ocasión se llama La misión de Dios, mi misión. La lección semanal se titula Excusas para eludir la misión. El versículo para memorizar se encuentra en Isaías 6:8 y dice así: Después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Nuestras excusas, la inconveniencia. Martes 31 de octubre. La experiencia de Jonás en el vientre del gran pez, ver Jonás 2, fue una dramática muestra del amor y la misericordia de Dios, y la oración de Jonás revela que no llegó a captar el mensaje de amor de Dios. Pero el hecho de que hubiera tenido un encuentro increíble con Dios no significaba que sus antiguos hábitos de pensamiento o sus actitudes fueran fácilmente de cambiar, aunque fue a Nínive de todos modos. Lee Jonás 3. ¿Cómo respondió la gente a la predicación de Jonás? ¿Qué lecciones de testificación se evidencian aquí? Jonás 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive,
aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: He aquí, a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Cierre de cita. Jonás dejó de lado sus sentimientos personales hacia los ninivitas, predicó lo que Dios le comunicó y los resultados fueron asombrosos. Los ninivitas se arrepintieron. Sí, Jonás tuvo que pasar por muchas cosas, hacer lo que no quería hacer, pero cuando lo hizo, Dios fue glorificado. Por ende, la misión de Dios se lleva adelante sobre los hombros de quienes están dispuestos a sacrificarse, aunque sea a regañadientes. Nuestros valores deben ceder al paso a la prioridad de Dios por los perdidos. Como Jonás, a veces albergamos prejuicios que nos impiden acercarnos a una persona o grupo. Tener que enfrentarnos a nuestros prejuicios requiere humildad. La misión también requiere tiempo y energía emocional. Invertir en la vida de los demás y preocuparnos verdaderamente por ellos puede ser agotador. En una época en la que estamos estresados con nuestra vida y los problemas personales ofrecen apoyo emocional, puede parecer demasiado agotador. Y por último, participar de la misión a menudo exige que cambiemos nuestra forma de considerar el dinero y utilizarlo. Ya sea para ayudar a la gente, comprar publicaciones y materiales de evangelización o pagar servicios para dedicar más tiempo a la obra misionera, hay gastos relacionados con la misión. La obra misionera, en cualquiera de sus formas, exige sacrificios. Lo bueno es que, a pesar de las deficiencias de Jonás, Dios obró poderosamente para que los ninivitas se arrepintieran. Lamentablemente, Jonás no compartió la bendición del gozo celestial. ¿Qué sacrificios te pide Dios que hagas o que estés dispuesto a hacer para compartir tu amor con otra persona? ¿Hasta qué punto confías en que Él cumplirá su promesa de enriquecer tu vida mediante el sacrificio?